¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Ezra Alcázar y hoy estamos en un episodio más de Nuestras Letras Emergentes, este espacio en colaboración con el Instituto Cervantes de Bruselas, donde buscamos a algunas de las mejores plumas nuevas que están surgiendo en nuestra literatura en español. Hoy conversaremos con la escritora argentina Dolores Reyes, quien publicó hace no mucho tiempo la novela Cometierra, bajo el sello de la editorial Sigilo en Argentina y en España, y que hace no mucho tiempo, apenas en febrero, tuvo muchísimo éxito en Barcelona Negra y que ahorita es finalista del premio a primera novela Silverio Cañada que otorga la Semana Negra de Gijón. En Cometierra conoceremos a una chica que desde muy joven un día come la tierra del patio de su casa y descubre en una visión cómo su padre mató a golpes a su madre. Así veremos a Cometierra tener otras visiones más, como la de la señorita Ana, donde descubre un destino fatal, llevando así a Cometierra a vivir no solamente en un ambiente de violencia y de injusticias, sino también en un ambiente en donde ella puede hacer algo gracias a su conexión con la tierra, a las visiones, con un lenguaje sumamente poético y necesario para contar un discurso en contra de la violencia machista. Dolores Reyes nos presenta una novela que se sumerge no solamente en estos temas, sino también en el lenguaje de los barrios más desprotegidos de la Argentina. Les invito a que nos acompañen en esta conversación, a que se asomen a las redes sociales tanto del Instituto Cervantes de Bruselas como a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán más de estas charlas. Acompáñenme con Dolores Reyes. Pues bienvenida, Dolores, y muchísimas gracias por querer conversar con nosotros en esta necesidad también de encontrar nuevas plumas, porque yo creo que de los mejores libros que he leído en los últimos meses fue Cometierra, y fue una sorpresa por todos los lados, porque primero era una editorial que yo no conocía, ¿no? Sigilo, porque era una autora que yo no había escuchado nunca, y porque también venía con una propuesta bastante innovadora, ¿no? Y algo que me interesa conversar o empezar a conversar contigo es el hecho de combinar dos géneros en esta historia que a veces pareciera que no se pueden combinar tan bien o que no es tan fácil de combinarlos, que es esta especie de un tono fantástico, además de que pues, tiene también un tono de novela policíaca, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Ezra? Muchas gracias por la invitación. Sí, Sigilo es una editorial pequeña que tiene poco tiempo y encima sacó mi primera novela. Antes yo no había publicado nada, pero bueno, la verdad que tuvo un gran recorrido, muchísimos lectores. Ya la novela salió hace un año y sigue súper activa. Me escriben absolutamente todos los días, dándome devoluciones y bueno, súper contenta. Y creo que también es el resultado de mucho trabajo, ¿no? Es una novela que tiene cinco años y medio de escritura y, y bueno, eso se nota en las voces, se nota en que cada partecita tiene también como un enganche para el lector para que no la suelte. Eso me dice mucho, ¿no? Como que leían un capítulo, son capítulos cortos, con unas voces muy potentes de personajes que son en sí muy potentes, y que los capítulos cortos que les generaban como ganas de seguir leyendo, y la mayoría me decían, bueno, la terminé leyendo en un día, 2 días, 3 días, una semana. Y el tema de la mezcla de géneros que me estabas diciendo, yo creo que no me preocupo mucho en eso a la hora de escribir. Creo que lo que hago es meterme adentro de los personajes, meterme adentro de las voces, cuanto más adentro y más en primera, sintiendo lo que le está pasando al personaje, viendo el entorno que está viendo, eh, sintiendo a ver a nivel emocional muy profundo, ¿no? Esas vivencias, esas visiones también que tiene Cometierra, y relatando desde ahí. Entonces, el tema del realismo, o del policial, o de la magia, o el fantástico, no, nunca me resultó problemático o incómodo, porque
te vuelvo a decir, yo narraba desde los personajes, desde la historia, desde la gente que la iba a buscar a ella y desde ella, ¿no? ¿Qué estaba sintiendo, qué le pasaba con cada uno de esas personas y esas veces que tenía que comer tierra? Entonces, lo demás es como un análisis a posterior que puedo hacer, ¿no? Pero creo que tampoco es algo muy artificial, en el sentido de que acá es muy común que haya ese tipo de videntes o medium o gente que tira las cartas o hace alguna suerte de adivinación, ¿no? Y eso a la vez, en sociedades en las que hay tanta violencia y tantos desaparecidos y que falta tanta gente, bueno, es como que es un lado y el otro, ¿no? Necesariamente tiene que haber consultas al respecto. Claro. Más aún cuando los estados no dan una respuesta satisfactoria a esos buscadores. Eso es lo que te quería decir, porque también hay una especie bueno, no especie, hay una militancia entre líneas de la novela por una lucha contra el machismo y contra la violencia de género, en donde justamente lo que sale a combatirlo es esta especie de fantasía humanitaria cuando ya el Estado no está cumpliendo lo que tendría que hacer, ¿no? Sí, totalmente, eso es clarísimo. Van a buscar a una chica que es una vidente, que es muy joven además, y que está en un punto está muy marginalizada, cuando ya agotaron todas las instancias anteriores, cuando no obtuvieron respuesta en ninguno de los reclamos a nivel estatal, ¿no? La policía no busca, el Estado no acompaña, los medios de televisión muchas veces victimizan de nuevo a las víctimas. Y bueno, los buscadores, los que quieren seguir estos rastros, recurren y buscan y tratan con todos los recursos, ¿no? Y de esa forma llegan hasta Cometierra. ¿Y cómo llegaste tú a Cometierra, a crear este personaje que va haciendo justamente eso, llenando los huecos en las historias de los desaparecidos, más allá de las cifras brutales que podemos llegar a tener todos los días de la violencia y de la desaparición? Bueno, yo empecé a escribir en un taller literario de Selva Almada y Julián López. Estuve un año haciendo relatos cortos y lo que me pasó con Cometierra fue que en uno de esos encuentros en el que nos leíamos con nuestros compañeros y nos hacíamos devoluciones para mejorar los textos que estábamos produciendo, un compañero que es narrador y poeta leyó un texto muy breve que terminaba diciendo tierra de cementerio. Cuando él dijo así, yo estaba muy, muy concentrada, con los ojos cerrados, escuchándolo, y fue también una suerte de visión. Vi a una nena de pelo negro, muy flaca, con la piel color de la tierra, sentada en la tierra de un cementerio. Y lo que hacía era llevar la mano a la tierra, en donde tenía las piernas apoyadas, y llevaba la mano, agarraba la tierra y se la llevaba a la boca. Y fue tan fuerte la visión que para la próxima reunión yo dejé los textos que estaba trabajando y traté de poner eso que yo había visto por escrito. Funcionó porque a mis compañeros les encantó, a mi docente también, y fue seguir como tirando los hilos de la narración y viendo qué le pasaba a ella con eso de comer tierra, ¿no? Al ser la tierra del cementerio, una tierra muy particular que está en contacto con otros cuerpos, ¿no? Y que esos cuerpos le pudiesen contar a ella una historia a través de la tierra que estaba incorporando a su cuerpo. Cometierra, bueno, ahorita está nominada, es finalista del premio Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón, ¿no? Algo Inesperado totalmente para mí, un honor, una alegría enorme. No, yo lo celebro muchísimo, pero justamente pensar en la idea de la primera novela, porque creo que la primera novela es un género en sí, ¿no? Muchas veces hay mucha expectativa o también se desestima los primeros libros, ¿no? Así como puede ser demasiado alto, puede ser muy bajo. Entonces, ¿cómo fue para ti el decidirte a escribir esta primera novela y también llegar a la publicación? Y fue un proceso muy atípico, lo veo ahora
Yo estaba totalmente despreocupada por esto, porque para mí yo estaba haciendo un taller literario y ya no tenía ninguna aspiración de escribir o de que esto fuese un libro o una novela. Ni siquiera me preocupaba por el género, ya no de si fantástico, sino por la extensión, si iba a ser un cuento, si iba a ser una novela. Yo estaba muy, muy metida dentro de esos personajes y de alguna forma decantó, ¿no? En determinado momento que era larga la historia, que se seguía complejizando, que seguían apareciendo más casos, que seguía llegando la gente a su vida, oyéndose, y que de alguna forma eso ya no podía ser un cuento, porque la historia que estaba contando requería otra extensión, otro desarrollo de los personajes. Y bueno, así pasó mucho tiempo, hasta 3, 4 años, hasta que yo me sentara por primera vez con Maxi Papandrea de Esquilo, a pensar, bueno, esto es una novela, me interesa publicarla, me interesa seguir haciendo este trabajo y demás. Tú ya escribías antes. Sí, escribía, pero escribía de muy chica. Durante un montón de años me dediqué a leer, estudié letras, estudié primero para maestra, que soy maestra, pero bueno, me casé muy chica también y dejé la escritura por décadas. Y bueno, cuando de alguna forma estaba muy, muy en crisis con mi vida misma, me quería separar y demás, retomé la escritura como una forma de volver a encontrarme a mí en aquello que era mi pasión cuando era más chica, ¿no? Y bueno, parece que funcionó bastante. Hay algo que me gusta mucho de la novela, que es el lenguaje, porque aunque yo creo que he leído bastante o algo mucho de literatura argentina, el lenguaje que nos encontramos aquí tampoco es el habitual. Yo creo que nos lleva a también conocer más un lenguaje de las calles y me gustaría saber cómo decidiste darle ese tono a los personajes, que también habla de un entorno urbano, de una clase en específica, donde también la violencia es mucho más intensa. Bueno, en primer lugar está el lugar de la narración, ¿no? La novela está narrada acá, en el distrito donde vivo, que es 3 de febrero, en la localidad que se llama Podestá, Pablo Podestá, que queda a 150 metros de la escuela donde yo trabajo, la entrada del cementerio, que es donde empieza la novela. Y todos esos personajes, adolescentes o niños, hablan como hablan los pibes, los chicos de este barrio, de este lugar en particular. Si bien uno hace, por supuesto, una construcción ahí enorme, un trabajo con el lenguaje para encontrarle las voces, pero lo que yo trataba de capturar es, de alguna forma, esa bronca, ese enojo, ese dolor, eso de hablar corto y sintético y al pie, ¿no? Con mucha potencia, como hablan los pibes cuando están muy enojados, muy dolidos con todo lo que la vida les fue tirando la cara, ¿no? La precarización de las casas, de las familias, de los lazos humanos, las violencias constantes a las que son sometidos. Eso genera una forma de hablar y un enojo muy fuerte, ¿no? Entonces yo quería que desde ese lugar relatasen o hablasen entre ellos, pero también darle lugar a toda la otra cara, a la vitalidad que tiene esa edad, a las ganas de relacionarse de otra forma, al lazo enorme que se establecen entre los hermanos o entre los amigos, ¿no? O sea, como las dos caras, el lado de la violencia, el lado que tiene a Cometierra comunicándose con todo ese lado el lado oscuro, el lado de los muertos, todo eso que nosotros por ahí en lo cotidiano queremos separarnos, ¿no? Y también el lado lumínico, el lado de ir a bailar un fin de semana, de salir con tus amigos, de tomar una cerveza, de ir a comprar algo, toda esa vitalidad enorme que también está presente en la novela. Y todo esto bien logrado desde el lenguaje. Creo que en los últimos años hemos tenido una serie de novelas o de textos literarios que hablan del problema de la violencia de género, el problema de los feminicidios, pero algo que tiene Cometierra es que no alecciona. Incluso el final es muy abierto y en lugar de decir tal cual como algo está mal, desde el lado
no sé, no, es desde el lado formal, va humanizando también la vida. Y para esto me interesaría que nos dijeras a, quiénes son Melina Romero y Araceli Ramos, que es a quienes está dedicada la novela. Bueno, Melina y Araceli son dos chicas del distrito que están justamente enterradas en el cementerio de Podestá, donde empieza la novela. Dos víctimas de femicidio muy jóvenes, chicas adolescentes o apenas jóvenes, muchachas, que murieron por violencia de género. En el caso de Melina Romero fue un nivel de violencia tal que violentaron su cuerpo entre 4 o 5 hombres, la obligaron a meterse en un bolso, la violaron, la golpearon, tiraron ese bolso a un arroyo muy, muy contaminado, en donde alrededor de ese arroyo hay un montón de familias que viven muy, muy precarias, viviendas súper precarias, no tienen ni luz ni agua, o al menos no tienen agua y utilizan la luz que pueden conseguir. Ese es un caso que me afectó mucho por ser la chica además de ser del barrio, muy próxima, por ser ninguneada de una forma tan fuerte por los medios de comunicación en un principio. O sea, viendo un cuerpo en ese estado, los niveles de violencia y agresión sexual y física que terminaron con la muerte de una chica, los medios decían, bueno, era fanática de los boliches, había abandonado el secundario, era tal y tal cosa, como justificando con procederes malos de mujer mala o de adolescente de mala vida, semejante nivel de violencia. De hecho, es un caso que quedó impune porque todos los femicidas fueron absueltos. Así que de alguna forma me pasaba que no podía aceptar eso y quería mantener la memoria de Melina y rescatar, ¿no? Tratar de ganar gente a una lectura sensible y empática hacia esas vidas que se desprecia con tanta facilidad. Araceli Ramos era una chica que vivía en Podestá y se tomó un colectivo, que es el único colectivo que pasa por acá, por la puerta de casa, para ir a buscar un trabajo a Caseros. O sea, hizo el trayecto que yo hago siempre, ida y vuelta para ir a trabajar. Ese trabajo que consiguió, lo había conseguido por internet, una cita por internet para conseguir un trabajo. A la vez se despidió de su madre diciendo justamente que se presentaba a una reunión, una entrevista de trabajo. Cuando llega al lugar era una trampa, la meten en la casa, la matan, la asesinan. El asesino ya había matado a la dueña de casa, o sea, ya había cometido otro femicidio antes. Y te vuelvo a decir, ¿no? Como chicas que tienen toda la potencialidad de la vida por delante son violentadas en un día y se acaba toda su historia, y encima después la justicia o los medios vuelven a ningunear esas vidas y esos familiares que quedan destrozados. De alguna forma quise que la memoria de ellas dos quedase aunque sea en un libro. Algo que hay que marcar y que me gustaría que nos contaras cómo ha sido esa experiencia es que aunque la novela ha sido muy bien recibida por la crítica y yo creo que ha tenido un impacto importante para irla conociendo fuera de la Argentina, algo que yo he podido ver a través de tus redes sociales es la recepción que ha habido por parte de los lectores, ¿no? Y la forma de compartir también la novela, que a mí me parece muy padre. Entonces, no sé cómo ha sido esa comunicación con las lectoras, con los lectores y además con un público bastante joven. Sí, es diario, es cotidiano y se dio desde el principio, te diría, como una suma de cosas. Sigilo es una editorial muy chica que casi no tiene prensa, no va a hacer anuncios en la prensa grande, ni mucho menos. Y a la vez la tapa del libro era tan hermosa como un hecho artístico, ¿no? Que suma un montón. La tapa esta de Jazmín Varela, que es preciosa, acá la tengo, no sé si la conocen en México demasiado. Esta Exacto. es la tapa de Come Tierra, que se empezó a dar como que la gente que lo leía y de alguna forma bancaba el libro, se sacaba una foto y me la mandaba y la subían.
Y eso que al principio era una o dos fotos, terminó siendo 30 por día, 35 fotos por día, todo el tiempo, y devoluciones, y mucha movilización en el sentido emocional, como muchas lecturas muy, muy profundas. Me sigue pasando chicas que hacen como book trailers, videos, se graban leyendo, tocando la tierra, haciendo todo como algo, o sea, algo artístico a partir de su lectura, o dibujos de los personajes, pero hermosos, bellísimos. Y eso es como que de alguna forma es como una recomendación, pero muy emotiva, muy profunda, y que no tienen mucho que ver con la circulación habitual de los libros, ¿no? Y eso, increíblemente, como que el boca a boca, ¿no? Como que potenció un montón la lectura, y a la vez es como una devolución impresionante, ¿no? Para mí, que es mi primera novela, fue como, superó cualquier expectativa. También se dio que me llamaron muchísimas hijas de femicidios. Pensá que este año ya estamos en mayo y hay más de 200 niños que quedaron huérfanos por los femicidios que hubo este año. Entonces me llamaron chicas de 16, 17, 19 años, 23 años, que me contaban la historia de sus mamás, y que de alguna forma haber visto un personaje o haber leído una novela en la cual la protagonista es también hija de un femicidio, potenció a que ellas pudieran contar su historia, que muchas veces no lo habían podido ni hacer una vez, porque les habían ocultado la historia de las mamás, porque muchas veces el padre termina preso y esa chica sin mamá es criada por la familia paterna, entonces no hay una valorización de la vida de la madre que perdieron, y es algo que ellas tienen que acceder después, ¿no? Como armando un rompecabezas, buscando pistas de quién es esa mamá, que muchas veces le arrebataron cuando eran muy, muy chiquitas o incluso bebés. Entonces, todas esas devoluciones son como muy, muy fuertes, muy movilizadoras. Leía en una entrevista o en una nota que salió en España de ahora que estuviste en Barcelona Negra, que decías algo así como que con Cometierra habías encontrado también tu método de escritura, ¿no? Sí, totalmente, claro. ¿Y qué fue eso? Si nos puedes contar, digo, espero que no lo copien, pero cuéntanos, ¿cómo fue eso? No creo que nadie lo copie, porque no es un método, es bastante masoquista mi método de escritura. Yo me levanto súper temprano a escribir, a las 4, mi mejor horario para escribir es levantarme a las 4 de la mañana, que es el único momento del día que estoy sola y en silencio, y tengo hasta las 7, hasta las 8 para estar tranquila, leyendo, releyendo, corrigiendo, avanzando, eh, en soledad y sin interrupciones, porque si no, la verdad me cuesta un montón. Y bueno, la constancia, ¿no? Yo soy bastante insomne, o sea, no es que me ponga un despertador, me despierto sola y me pongo a hacer eso. Tengo la computadora, todo, el libro, papeles, todo por cerca de mi cama, y ahí empiezo a escribir. La constancia también, porque por más que avance poco, el hecho de intentarlo todos los días siempre da resultado, algo sale de ahí, por más que sea, a veces serán páginas, a veces serán párrafos, pero siempre algo sale, y también queda como planteada una problemática, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer con tal o cual cosa? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo sigo? ¿Qué pasa con este personaje? Y eso tres días después, de alguna forma, volviendo al texto, se resuelve. ¿Y se ha modificado tu forma de escritura en estos tiempos de aislamiento? Además, estás escribiendo unas colaboraciones sobre, como una especie de diarios cada domingo para el Centro Cultural Kirchner, ¿no? ¿Se ha modificado tu proceso creativo en estos días? Sí, porque bueno, el encierro aporta mucho la experiencia directa. Yo hay muchos capítulos o partecitas de Cometierra que empiezo relatándolas de experiencias directas, esto de caminar por arriba de las flores del palo borracho, escuchando el ruido que hacen, o la vez, bueno, la del perro y el tren empieza tal cual, o sea, me mojé toda llegando a una barrera, me vi toda la escena del perro hasta que lo atropellaba el tren, el caco, tratando de correrlo de las vías, porque pensé que lo iba a atropellar un tren. Entonces, de una experiencia directa, algo me queda, algo
problemático, te diría, generalmente, y desde ahí empiezo a relatar ficción. Eso está cortado porque estamos encerrados casi todo el tiempo. Yo a veces salgo porque tengo que ir a la escuela, pero nada más, o a comprar algo, si mínimo víveres, pero después estamos como en confinamiento absoluto hace casi 70 días. Entonces, bueno, eso se cortó y entonces inevitablemente hay que escribir desde otro lugar. Claro, claro, claro. Dolores, si tú le tuvieras que hacer una genealogía a Cometierra, ¿no? De sus parientes literarios, de sus libros que la acompañan, ¿cuáles serían? Nunca me preguntaron eso. Y tendría que ver, yo como estudié letras antiguas, me vienen ejemplos de allá. Un poquito de Antígona, un poquito de Casandra también. Claro. Creo que desde este lado, ¿no? Porque hay como un planteo de justicia, si se quiere, en el sentido de, bueno, al menos devuelvan los cuerpos a los seres queridos, esto del entierro, ¿no? Que es muy de Antígona, y también está la vidente maldita, que es Casandra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay dos antecedentes que cruzándolos funcionan muy bien como parientes de Cometierra. También hay dos preguntas que me restan en esta entrevista. Es como, ¿qué hay que leer ahora? ¿Cuáles son las voces que tú crees que acompañan esta escritura que se está creando al mismo tiempo que Cometierra viene a darnos un vuelco y un nuevo tono, digamos, a la literatura en nuestro idioma? ¿Qué voces te acompañan en la escritura? Bueno, yo leo mucho poesía. De hecho, hemos venido como compartiendo, leyendo, yo te sigo así en las lecturas que haces todos los días de poesía, y leo narradoras que por ahí recién ahora se están revalorizando acá, pero durante años han sido como muy minoritarias, como Libertad de Mitrópolis, su Río de las Congojas, su poemario que es una hermosura, Sara Gallardo, todo, absolutamente todo. Y en cuanto a gente que está produciendo, bueno, allá en el Barcelona Negra tuve la oportunidad enorme de leer y de tener una mesa con Bonnie Jo Campbell y Mónica Ojeda, que no las conocía, o las conocía así por nombre, no había leído nada de ella, y fue como, de ninguna de las dos, y fue como una sorpresa enorme. Me encantó Mandíbula. Bonnie me dejó un libro que estoy leyendo y tratando de buscar, ¿no? Porque también la circulación de los libros eh, es muy particular, ¿no? Es difícil. Desde Argentina muchas veces es difícil conseguir libros de otras escritoras latinoamericanas, por ejemplo, pero no imposible. Y de acá que estoy leyendo de gente que produce, bueno, Selva Almada, la sigo un montón. Ahora salía en junio una novela, pero con el tema del COVID se postergó la salida. Gabriela Cabezón Cámara, que me parece una de las voces más potentes, más originales, y también como más creativas, que dan vuelta al canon o toman elementos del canon literario argentino y los subvierten y hacen maravillas. Y también tiene Gabriela ese cruce de una suerte de barroco en el que mezcla lo bajo y lo más elevado de la cultura, o lo que justamente hace es romper con esas categorías, ¿no? Creando algo que pone en crisis justamente esas categorías. Última pregunta. ¿Escribes lo que piensas o piensas lo que escribes? Buena pregunta. Yo cuando me pongo a escribir me trato de olvidar un montón de mí misma. Y es como, se puede y a la vez no se puede, porque tu material muchas veces desnuda tus obsesiones, esas cosas que vos no podés resolver, ¿no? Esas cuestiones como que vuelven y vuelven una y otra vez y de alguna forma invaden tu escritura, pero a la vez nunca quiero que se vea mi voz, salvo, bueno, en estos relatos, por ejemplo, que son autobiográficos para el CSK. Yo siempre escribo ficción, entonces en la ficción nunca tiene que estar mi voz ahí, ni tengo que estar yo. Y yo en eso soy como implacable. Busco la voz de los
personajes, y una vez que están los personajes, jamás quiero que se fisure la voz de ellos y aparecer yo. Justamente leo y releo y trabajo y trato de darle las características a cada uno para que sean ellos, para que la gente los vea y los escuche y los sienta de la misma forma que yo, pero nunca mi voz. Pues Dolores, muchísimas gracias. Yo espero que Cometierra pueda llegar ya cada vez más a nuevas manos, a nuevos lectores por todo el panorama en español y claro también fuera del español porque ha tenido un montón de traducciones, ya van por ahí avanzando. Entonces, muchísimas gracias. Mucha suerte con el Silverio Cañada. Yo creo que te lo debes llevar tú. Las ganas que tengo de ir para México, porque me escriben muchas chicas, porque bueno, de alguna forma llegan los libros o llega la circulación de los textos y bueno, tengo ahí ganas de que llegue el libro finalmente a México, que me parece que además van a ser unas lectoras como muy, muy necesarias, ¿no? Como toda esta problemática tiene carne absoluta en México, entonces bueno, quisiera que llegue el libro ahí. Pues muchísimas gracias, Dolores. Un gusto.